¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y vamos a tratar de derrotar al Chessmaster en el final Dama versus Torre. Vamos a ver qué posición nos coloca el programa. Ok, somos las piezas blancas. ¿Cómo ganamos esta posición? Veamos. Esta torre se encuentra alejado del rey, así que tal vez podemos aprovecharnos de un ataque doble. La pregunta es cómo nos aprovechamos de esa situación. Sí, lo que tenemos que ver es que la torre se encuentra en una casilla blanca, por lo tanto estas diagonales son vulnerables para las negras. Y la dama tratará de obligar a que este rey vaya a una casilla blanca para poder buscar un ataque doble en estas diagonales. Así que dicho esto, podemos obligar a que el rey se coloque en unas casillas blancas. En estas dos, por ejemplo, con esta jugada dama de 4, ¿no? El rey se movió a esta casilla blanca, aquí tenemos el ataque doble, se gana la torre. Si el rey se hubiese movido a esta casilla, el ataque doble lo fuéramos dado aquí. Así que, bueno, con esta jugada ya ganamos la torre y ya damos el jaque mate de manera sencilla. Así que voy a cancelar para ir con otra nueva posición que nos coloque el Chessmaster. Ok, aquí está. Esta posición sí es un reto porque la torre no se pierde de una vez. Hay que trabajar muchísimo esta posición y aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Sobre este final, sobre la posición de Philidor, sobre la posición de Ewe, las variantes de la posición de Ewe y por supuesto la posición de Grigoriev. Bien, comenzamos entonces. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos este tipo de situación? Pues yo recomiendo primero centralizar la dama. Una dama bien centralizada tiene más campo de acción. Así que voy a colocar mi dama en esta casilla dando jaque de primero. Ya el rey y la torre se encuentran cortados, pero tenemos que traer al rey para que exista un trabajo en equipo. Así que voy a ello, ¿no? Y lo primero que notamos aquí es que la torre ya corta al rey a través de la columna D. Parece que sería en vano acercar al rey, el rey blanco, a esta casilla porque esta torre va a venir aquí dando jaque, luego jaque. Entonces, primero tenemos que mejorar nuestra posición de la dama para evitar que no existan esos jaques incómodos o poder controlar esos jaques. Por ese motivo me gusta mucho esta jugada, dama B4, ¿no? La idea de esta jugada, ¿cuál es? Bueno, si la torre decide mantenerse aquí, yo pudiera tratar de acercar mi rey. Pero estamos viendo que con esta jugada torre de 8, esta torre quiere venir aquí, ¿no? A esta casilla, ¿no? Siempre tratando de incomodar, pero claro, a rey C3 y torre C8, el rey puede venir a esta casilla. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Recuerden que tenemos que aprovecharnos también de los ataques dobles y de que la dama tenga buena actividad. Ok, me gusta esta idea de jaque, porque de esta manera el rey no puede irse muy lejos. Recordemos que la torre está alejada y puede ser víctima de un ataque doble. El Chessmaster decidió colocar la torre aquí. Por el momento es una clavada, esa torre se mantiene inmóvil y eso nos permite a nosotros acercar al rey. Así que hay que aprovechar esa oportunidad. Ok, el rey se quita de la clavada, pero eso nos permite acercar más el rey, amenazando la torre. Ok, nos dieron un jaque, pero ahora podemos colocar el rey en esta casilla y las negras ya no podrán dar jaque porque la dama controla ese punto junto con el rey. Veamos qué sucede. Ok, la torre se colocó en la casilla de 3. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo nos aprovechamos de esta nueva situación que se nos ha presentado? El rey todavía sigue cortado a través de la columna D, pero nosotros vamos a tratar de maniobrar con nuestra dama
para que se aleje un poco la dama de la torre. Así que voy a dar un jaque. O sea, la idea, esto es prácticamente la posición de Grigoriev, ¿no? Acercar en nuestra dama de manera de poder nosotros jaque, tratar de que esta torre quede en Suswan y se quite de la columna D. Y aquí parece que estamos haciendo progreso, porque como estamos hablando de la posición de Grigoriev, aquí podemos acercar nuestro rey a C4. Noten que la torre no puede ir a esta casilla porque seguiría un ataque doble. La dama está bien situada en la casilla E6, así que ataco la torre. En lo que hemos visto nosotros de la posición de Grigoriev es variantes, o fueron variantes donde la torre se mantenía en D2 o en D1, pero Chessmaster juega de manera diferente. Decide continuar con torre F3, cediéndonos voluntariamente paso a través de la columna D. Así que hay que aprovechar esa oportunidad en traer más al rey. Bien, se ha continuado con rey G4. ¿Cómo continuamos aquí? Pues si nos permiten a nosotros acercar más nuestro rey al rey enemigo, hay que hacerlo. Por lo tanto, rey E4 es la jugada. Ok, Chessmaster nos dio un jaque. Podemos, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues quitarnos de los jaques y al mismo tiempo esa torre no podrá volver a dar un jaque. Ok, torre F3. Se está amenazando torre E3. Pero como es nuestro turno, vamos a obligar al rey a irse ahora a un borde del tablero. Rey H4, ¿no? Y esta posición quiero que lo tengan presente, porque cuando jueguen con el Chessmaster, en la mayoría de los casos se va a llegar a esta situación, en donde existirá una torre que se encontrará o en la tercera fila o en la columna F, o en la sexta fila, o sea, estará a 3 casillas de distancia de un borde del tablero. En este caso es la columna F con respecto a este borde de la columna H. Entonces, ¿cómo hacemos aquí para romper esta barrera de la torre? Y para ello tenemos que evitar que este rey mueva. Vamos a quitarle casillas al rey. Y eso lo hacemos colocando la dama aquí. Quiero hacer notar que la dama en esta casilla controla la casilla F5, F6, F7, pero también controla la casilla F8. La torre no puede ir a esta casilla porque seguiría dama H6, ataque doble. La dama controla 4 casillas de la columna F. El rey entonces va a tener que tratar de controlar estas 3 casillas. Y la manera de hacerlo es colocando el rey blanco en esta casilla 3. Quiero hacer notar también de que si el Chessmaster no hubiese colocado la torre en la casilla F1, sino que hubiesen movido su rey a esta casilla, pues en ese caso la dama le seguirá quitando casillas y se colocaría la dama en la casilla G4. Y con la dama en la casilla G4 estaría controlando esta casilla, esta casilla, esta casilla, y estas dos también estarían siendo controladas porque existirá un ataque doble que permitirá ganar la torre si se coloca en F7 o en F8. Por ese motivo Chessmaster colocó la torre en F1. Como ya la dama controla estas 4 casillas, ahora el rey blanco tratará de controlar estas 3. Así que vamos por ello. Chessmaster pacientemente evitará por un largo rato de que ese rey no cruce la columna F. Y es ahora donde viene otra segunda maniobra bien bonita con la dama para romper esa barrera. Y es obligar al bando débil, obligar al Chessmaster a que coloque esta torre en una mala casilla de esta columna. Y esa mala casilla es esta casilla F5. ¿Cómo logramos que la torre vaya a F5 y por qué? Para que sepan la respuesta, o para entender mejor la respuesta, es mejor verlo con este ejemplo práctico. La maniobra aquí de una vez para que esta torre vaya a esta casilla es colocar la dama
en A6, atacando la torre a distancia. Y notarán que si la torre quiere mantenerse en la columna F para evitar que el rey blanco no pase, la torre tendrá que colocarse en F4, en F5. No podrá ir a la casilla F7 porque cuando la torre se coloca en F7 vendrá jaque, y una vez que el rey se mueva vendrá dama G6 jaque seguido de dama por torre. Lo mismo ocurre una vez que la dama se coloque en A6, que la torre no podrá ir a la casilla F8 por el mismo motivo de que la dama en A6 se moverá a la casilla H6 dando jaque y se perderá la torre. Entonces, con dama A6 obligamos a que la torre se mueva a la casilla F5. No analizo variantes si la torre se va aquí o aquí o aquí, porque eso va a permitir a las blancas no solamente traer al rey acercándose a una red de mate, sino que cuando la torre se aleje mucho es víctima de un ataque doble. Pero enfoquémonos aquí. ¿Por qué esta casilla F5 es mala para las negras? Porque ahora las blancas se aprovechan de su dama con ganancia de tiempo para que esa torre se quite de la columna F con esta maniobra. Miren, dama H6, única jugada rey G4. Si el rey se hubiese colocado en G3, perdería la torre con dama G6. Bien, pero ahora, una vez que el rey se coloca en G4, ahora sí hacemos dama G6 y la torre está obligada a irse a la casilla G5, de lo contrario se perdería. Entonces es aquí donde donde estamos logrando una mini victoria, porque ya hemos quitado a la torre de la columna F. Ahora tenemos que ganar tiempos con la dama, quitarnos de la amenaza y para permitir que el rey ahora se cruce la columna F. Así que eso lo hacemos dando un jaque. El rey se colocó aquí. Si se hubiese colocado aquí seguiría dama H1, pero bueno, el rey se colocó en H5. Volvemos a dar un jaque. Es forzado que el rey vaya a la casilla G4 y ahora el rey viene a realizar una oposición, ¿sí? Cuando el rey se coloca aquí, prácticamente las negras están en Suswan. La torre no puede moverse. Las negras movieron el rey a la casilla G3. ¿Y qué hacer? ¿Cómo continuamos? Notarán que las negras están amenazando rey F2, quieren escapar. Por ese motivo lo evitamos con la jugada dama H1, porque si luego de dama H1 el rey se mueve a la casilla F2, tenemos dama H4 ataque doble. Y si la torre se coloca en G3, vendrá rey F4 atacando la torre dos veces, que estaría clavada. Así que dama H1 evita que el rey se escape por F2. Chessmaster juega torre G4 y las blancas con esta jugada rey E3 se deben dar cuenta que una vez que coloca el rey en E3 llegamos a la posición de Ewe, y ya nosotros hemos estudiado la posición de Ewe. Es prácticamente mecánico a partir de aquí la manera de ganar esta posición, ¿no? El Chessmaster juega la variante principal, que es alejar la torre una casilla de distancia. Si coloca la torre aquí o aquí o aquí, que son las variantes de la posición de Ewe, también lo hemos analizado en videos anteriores y sabemos cómo ganar. Pero bien, el Chessmaster ha decidido entrar en la variante principal y sabemos el método ganador, que es dar un jaque, volver a dar otro jaque y nuevamente crear un Suswan colocando el rey en oposición. El Chessmaster, aleja nuevamente la torre a una casilla de distancia del rey. Si en vez de eso la torre se hubiese colocado aquí o aquí o aquí, también se pierde porque son variantes que hemos estudiado. Pero bueno, Chessmaster hace la variante principal, así que volvemos a repetir el mismo patrón de la variante principal, el patrón de la posición de Ewe, que es jaque, volvemos a dar otro jaque, oposición, y se repite el proceso: jaque, jaque, oposición. Ya la torre se está quedando sin espacios. Jaque, jaque, oposición.
nuevamente aquí ya la torre está obligada a alejarse, y el método para ganar la torre en este caso, cuando ya la torre está en un borde del tablero, es utilizando un método de colocar, de mover la dama en forma de zigzag. ¿Sí? Jaque, jaque, ataque doble. La torre se pierde y listo, ¿no? Tuvimos éxito en ganar la torre. Fíjense que nos costó 42 movimientos. Pero una vez que se capturó la torre, nuevamente comienza la regla de los 50 movimientos desde cero. Así que ya el final está cerca, ¿no? Vamos a terminar entonces de rematar esta posición. Lo que hay que evitar es ahogar al rey, pero bueno, esto es sencillo, ¿no? Bien, estimados colegas, espero les haya gustado la manera de romper la defensa del chessmaster cuando una torre se encuentra en la sexta fila o en nuestro caso en la columna F. ¿Sí? Recuerdan el proceso, que era tratarle de quitar espacios al rey con la dama. Ese era el primer plan. El segundo plan era que a través de esta columna F la dama cubriera muchas casillas, y lo hacía, ¿no? Controlaba 4 casillas, 3 de manera directa y una de manera indirecta debido al ataque doble. Otras 3 casillas restantes de esa columna las controlaba el rey, que fueron estas 3, permitiendo a la torre solamente una casilla, que era la casilla F1. Y luego continuábamos con otra fase, que era la jugada dama, en este caso dama A6, atacando la torre a distancia para que la torre se colocara en una mala casilla. Y aprovechamos esa mala casilla para nuevamente venir con nuestra dama, dar jaques y de esa manera obligar a nuestro rival que la torre se quite de la columna F, y eso permitió prácticamente al rey blanco ingresar a la columna F. La posición, el final estaba muy cerca, y bueno, reconocimos un patrón. El patrón fue la posición de Ewe, que Chessmaster decidió aplicar la variante principal. Y bueno, como ya conocíamos esa variante, el método ganador fue más rápido de aplicar. Así que, estimados colegas, si les ha gustado la forma en que se puede derrotar al Chessmaster, pues regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal y recuerda visitar mi sitio web ajedrezdeelite.com, porque allí encontrarán en artículos la manera de dominar este final dama versus torre en 4 artículos. Ya se ha publicado 3, próximamente vendrá este último hablando sobre la posición de Grigoriev. Nos vemos, estimados colegas, cuídense mucho, chao.